Vamos ahí. Yasmín, tendrás quizás una presentación, un concierto virtual, está empezando a hacer algo de eso. Ah, claro, sí, ya hemos estado haciendo conciertos en vivo, algunos anteriormente, y claro, la acogida de las personas de acá, de los seguidores, de algunos amigos, o sea, la acogida es muy buena y por eso quisiera agradecer en público a todas las personas que me siguen o que siguen mi trabajo, agradecerles y mandarles un abrazo tremendo porque esperar el apoyo y, o sea, eso es algo muy significativo para nosotros y esto nos motiva a seguir adelante, ¿no? Nos motiva a seguir haciendo mucho más, a seguir grabando más. A todo esto, Yasmín, ¿qué mensaje le das a tus seguidores? Primeramente quisiera agradecer a todas las personas que me apoyan, de verdad, su apoyo para mí es incondicional y también que estén atentos porque, o sea, no solamente es este videoclip, sino se vienen más porque, o sea, grabamos temas ya anteriormente, pero sino que falta solamente los videoclips, así que atentos a todo, más que nada a mis redes sociales porque por ahí los vamos a estar estrenando. Claro que sí. Ya tiene los audios hechos, ya solo te falta el videoclip, que lo vas a hacer muy pronto y lo vas a lanzar, pues, ¿no? Y estén atentos todos los seguidores, de hecho que sí. De hecho, señor Genaro, solamente falta lanzarlos nada más ya, porque todo, o sea, todo ya está hecho, sino que lo vamos haciendo uno por uno para que la gente, o sea, no diga, o sea, dos videoclips al mismo tiempo, o sea, ya no va a haber, ya no va a tener tanta acogida o tanta atención. Ah, no, de hecho que sí, lo lanza de poquito, pues, ¿no? Una semana una, después la otra, así como quien la gente de sorpresa, y sí sale, ¿no? Y algo así, sí, te entiendo. Claro. A ver. También le quería comentar de que hace poquito estuvimos en Encanto Andino, allá viajamos a la ciudad de Lima con el grupo también, con nuestro grupo Encanto Andino y también quisiera hacerle llegar un saludo muy especial a la señorita Leslie Cabello por la invitación y estoy tremendamente agradecida. Ah, llegaste a Lima, cantaste en Leslie Cabello en su programa, ¿sí? Sí, Encantos del Perú. Encantos del Perú, sí, conducida por Leslie Cabello, sí. Primero nos hicieron llegar la invitación de, ¿cómo se llama? De Encantos del Perú. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita porque llegar a pisar ese escenario, o sea, es una alegría tremenda para mí. De hecho que sí, te llegué a ver ahí un canto andino en Canto del Perú. A ver, Yasmín, sabes que yo, la verdad, yo soy muy sentimental, me gusta la música de Cuchán y todo eso, ¿no? Me gustaría que me regalas un pedacito, ¿sí? Y un tema que tú lo cantes. Te he escuchado cantar, ¿sí? Un cachito. Esa canción es hermosa para mí, me gusta esa canción. Es Chasca Lucero. Ya, me leí. Sí, ese tema es hermoso. En la persona me agrada ese tema, me gusta. Ya, a ver, una partecita. Especialmente para ti, señor Genaro. Ok, gracias, te agradezco. Chaskai lucero y mayura tamjuk si mungkin. Pacha chigya chaskai lucero y mayura tamrico de mungkin. Himayura tamjuk si mungkin chayayura tam dipukusat. Himayuratam rikuri mungkin chayayuratam pasakusa. Ahí está, con mucho cariño para ti, señor Genaro, y también para una muestra de mi agradecimiento por la invitación. Gracias, Yasmín, ese tema es lindo. A mí me agrada ese tema. Siempre me gustaba cuando cantaba, pues que te digo, Nelly Munguía. Para mí, Nelly Munguía
pues una eminencia al cantar y bien sencilla. La llegué a conocer mucho a ella. Sí, esa época, pues, que te hablo, pues del año 1980, 82, tenía un programa en radios, en Radio San Isidro, aquí en Lima. Ay, ya. Una vez más, Yasmín, Bueno, queremos tu de hecho, número aquí, telefónico, pues. claro que sí, pueden, cualquier cosa se pueden comunicar al número 93 52 16 764 o al número 98 24 28 400. Yasmín, ¿tiene representante, manager? ¿O tú solo mismo haces los contratos? ¿Por ahí? No. De hecho, el que hace los contratos es el joven Luis Enrique Cuchuriore, que también es un gran guitarrista y bueno, de hecho con él es el que estamos haciendo también los proyectos y con las que vamos a lanzar y las que estamos lanzando también. Claro que sí. Bueno, Yasmín, ¿algo que quieres agregar? Sí, claro que sí. Decirle a todas las personas que, bueno, que estén atentos, más que nada, a hoy día. No se olviden que hoy día se estrena Dime la Verdad, La Tunantada, que todos ya lo están conociendo, ya lo he estado compartiendo por mi página, por mi Facebook. Hoy día se estrena a las 6 de la tarde, así que chicos, estén atentos. Hoy día ya sale ya, después de tanta espera. Falta poquito, te quedan solamente 15 minutos para que se estrene ese video, la primicia. Sí, ya falta poquito, ya, así que por eso a las 6:15 ya, por exagerar, ya eso ya por tardones ya. No, pues si tú lo vas a estrenar, se estrena a las 6 en punto, no 6:15. Punto, de hecho, claro que sí, por eso. A las 6 en punto ya está programado todo, Claro. Ya, de hecho, esa misma hora ya está todo ya. ¿Y ahora qué Por hacemos? eso- ¿Cortamos la entrevista? ¿Qué hacemos? No. Ese Yasmín. Bueno, Yasmín, oye, la verdad, ¿cuándo vienes a Lima? Bueno, yo estoy volviendo a Lima de acá. Estamos ya teniendo unos proyectos más o menos de acá a 2 semanas, porque ya, como le digo, estamos haciendo ya muchos proyectos, como le digo, y más o menos ya estaremos de aquí a unas 2 semanas, 3 semanas ya de vuelta en Lima. Ah, mira tú, qué bien. A ver, pues, si nos encontramos, haces una entrevista ya presencialmente, pues, ¿sí? Sí, si Dios quiere, claro que sí, señor Genaro, yo encantada de estar en su programa en Ok, cualquier momento. Sí, si yo estoy ahí. perfecto. Bueno, Yasmín, un gusto de entrevistarte, pues, espero pues, ya que se cristalice esa entrevista, pues, de acá a unas 3 semanas, ¿sí? Sí, claro que sí, Dios mediante, señor, señor Genaro se estará dando esa entrevista, claro que sí, pero ya, bueno, no se olvide, yo voy a estar en allá, así que no se olvide de mí. No, de hecho que no. Tu despedida, Yasmín. Claro, o sea, ya, bueno, les voy a cantar una partecita ya para mi despedida, esta canción que, bueno, a mí personalmente me marcó bastante por la partida de mi papá también. Les quiero cantar un pedacito también de El Olvido del maestro Hugo Almanza, ya para despedirme. Quisiera estar presente el día de mi entierro para ver si entre la gente están los que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última para tener un cariño donde nadie tiene nada. Quisiera, aunque escondidas, allá en el campo santo, llorar por mí el olvido de los que me quieren tanto. Quisiera quedarme cuidando el cuerpo mío para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido. Wow. Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte.
poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acobardó la muerte, el olvido. Lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegar el día en que no me han de recordar. Pobre ay de mí y mis seres más queridos. Pobre ay de mí ni mis seres más queridos. ¡Wow! Yasmín, qué linda voz que tiene. ¿De quién se ha heredado esa voz? De mi mamá, aunque ella solamente canta cuando está, bueno, en la ducha. Qué linda voz tienes, la verdad te digo, me gustó, me encantó ese tema. Muchas gracias, señor Genaro. Volviéndole a recalcar, también muchas gracias por la invitación, también a su productora, a la productora Creagen, muchas gracias por la invitación, de verdad que estar en su programa para mí es un placer y estoy eternamente y grandemente agradecida a usted. No, la gracias a ti, Yasmín. De hecho, cuando estés allí me pasa la voz, pues quiero verte en persona y que antes ese mismo tema. Claro que sí, señor. Ok. Bueno, entonces ya queda, entonces queda. De hecho que sí. Sí, para allá, ya, una llamada, de seguro, de seguro. Ok, linda. Bueno, un gusto, pues, y que sigan los éxitos, Yasmín, Muchas gracias, señor Genario, agradeciéndole, volviéndole a decir también, muchas gracias también a usted y que sigan los éxitos y que siga creciendo la productora Creagen. Ok, gracias, Nos vemos, cuídate. Gracias a usted, señor Genario.